están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa del canal de televisión del Poder Judicial. Hablemos de Justicia, que se graba directamente desde el Salón de Honor del Palacio de Tribunales. Sin duda un lugar emblemático de la justicia y que busca dialogar, conversar, acercarnos a los temas que a la ciudadanía le interesa y que tienen relación directa con la justicia. En este programa inicial de este capítulo estamos hablando sobre las detenciones ciudadanas. Durante toda esta temporada tendremos invitados expertos de diferentes materias relacionadas a los temas a abordar. En esta ocasión, a mi derecha les presento a Alejandro Huberman. Él es juez titular del Sexto Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Santiago. Muchas gracias por estar acá, magistrado. Gracias a ti, Julio. Ojalá colaboremos aquí con esta... A su costado está Viviana Castel, defensora regional metropolitana sur de la Defensoría Penal Pública. Viviana, muchas gracias también. Gracias por la invitación. Y con nuestro último invitado, don Cristian Jiménez, sociólogo, docente y también investigador de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Muchas gracias también. Gracias a usted por la invitación. La intención, como dice el nombre de este programa, es hablar de justicia. Para iniciar este capítulo, los invito a ver un video introductorio para luego seguir dialogando. En los últimos meses, las llamadas detenciones ciudadanas han abierto el debate sobre quiénes son los encargados de impartir justicia. El grado de violencia y vejaciones presentes en estos casos generan interrogantes a nivel legal y aportan un diagnóstico poco alentador sobre el descontento de la ciudadanía. Pueden atribuirse diversas causas a estas reacciones, como la necesidad de liberar emociones colectivas o el sentimiento de vulnerabilidad luego de presenciar robos, lanzazos y otros delitos. Yo creo que sí, me parece bien que les den su buena zumba y después se lo entreguen a las autoridades. Si lo podemos ver bien humanamente, está mal, pero a las personas les cuestan las cosas. Pero son las leyes las que están mal, pues no lo que aplican, me imagino. Cual sea la razón que impulsa a tomar justicia por cuenta propia, lo problemático es la falta de información sobre el uso de la legítima defensa, límite evidentemente vulnerado en los videos que se registran en la web. Como decía la nota introductoria, este es un fenómeno que ha tenido un realce en el último año. No sé si porque el fenómeno es nuevo, sino por la viralización y la masificación que ha tenido desde las redes sociales y desde las plataformas de televisión que han hecho eco de este fenómeno. Queremos asentar un poco el debate. Magistrado, quiero preguntarle a usted para iniciar este panel. ¿Quiénes son, primero que todo, los que legalmente podrían detener a una persona imputada de un delito? Bueno, de acuerdo a la normativa, en principio, obviamente, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, en su rol, pueden detener tanto a una persona por delito flagrante como también a raíz de una orden judicial. Pero también el Código Procesal Penal autoriza a cualquier persona para detener a una persona que está cometiendo un delito flagrante. Lo importante es entender que solamente los ciudadanos están facultados para detener cuando se trata de delitos flagrantes, y con el solo objeto de conducirlos inmediatamente a Carabineros, a la Policía de Investigaciones o a la autoridad más cercana. Por lo tanto, en ese sentido, lo que se debe tener claro por el ciudadano es que la detención es solamente cuando se está en presente el delito flagrante y para conducirlo inmediatamente, no para retenerlo ni tampoco para vulnerar otros derechos de la persona que está siendo detenida. Sí, Viviana, ¿qué entendemos por fragancia? Es un concepto que se utiliza mucho cuando se revisa la legalidad de la detención, por ejemplo, los controles de detención. ¿Qué entendemos por fragancia? ¿A qué corresponde para que la ciudadanía pueda entender? Porque los abogados pueden atender mucho el concepto, pero ¿qué significa la fragancia y cuáles son los límites que tiene también? Claro. En un lenguaje muy sencillo para que se comprenda, cuando se está cometiendo un delito se acaba de cometer. Ahí pudiera intervenir un ciudadano en el sentido de retener a esta persona para colocarlo a disposición de la autoridad, de la policía. Esto no significa, no lo faculta para, por ejemplo, retenerlo encerrado, no corresponde, o prolongar esta retención, ya que ahí podría estar cometiendo ese ciudadano un hecho que podría tener características de delito. Sí, el concepto de detención o de retención que ustedes nos han explicado, ¿cuáles son los límites? Le pregunto porque obviamente la persona no va a querer ser retenida, por lo tanto puede aplicarse un grado de violencia que me imagino que tiene que ser razonable y no como lo que hemos visto en los videos que se han viralizado a través de YouTube. ¿Cuáles son los límites que podría tener esta retención que podría hacer cualquier ciudadano? Bueno, en primer lugar hay que distinguir ahí respecto del límite.
Y justamente porque cuando se habla de retener a una persona o de entregarla inmediatamente, el código utiliza la palabra para ser entregada inmediatamente. ¿Ya? Eso es fundamental porque para los efectos de la detención, por ejemplo, que practica Carabineros o la Policía de Investigación, existe un plazo de 24 horas para la entrega al detenido. En este caso, el código no utiliza, habla de inmediatamente, lo cual, a mi juicio, claro, deja interpretación a qué se refiere con inmediatamente, porque obviamente no hay un plazo. Yo entiendo que obviamente se refiere inmediatamente, es un plazo inferior a las 24 horas. Es solamente para el efecto de detener a la persona y inmediatamente arbitrar dos medidas, o conducirlo, el mismo ciudadano, esta persona, a la unidad policial más cercana, por ejemplo, o para llamar directamente a Carabineros y mantener a esta persona retenida hasta que llegue a Carabineros, pero ese es el límite. No puede exceder de eso o llevarlo a una casa y mantenerlo encerrado durante 48 horas, por ejemplo, o 24 horas, porque en este caso el deber que tiene el ciudadano es llamar inmediatamente a Carabineros y tener retenida a esa persona mientras llega a Carabineros, o derechamente conducirlo inmediatamente de la detención a la unidad policial más cercana. Ya conversaremos de los efectos legales que podría tener este tipo de conducta. Cristian, quiero consultarle, en el video introductorio que revisamos, una persona decía, hay que darle una zumba y luego entregarlo. Otra persona decía, si uno analiza bien esto, está mal. ¿Cómo se comporta la sociedad o un grupo de personas frente a un episodio y qué buscan realmente? Porque un concepto legal es entregarlo, pero el concepto de agredirlo, el concepto de mancillar su honor, etcétera, ¿qué fenómenos nacen desde esa conducta? Son acciones sintomáticas y peligrosas, socialmente hablando, sobre todo que tiene que ver esta relación con las institucionalidades. Y hay problemas también cómo se conduce el lenguaje sobre esto, porque cuando se dice hicieron justicia por sus manos, entendamos que este no es un acto de justicia. Entonces empezamos a equivocar también cuáles son los conceptos. O sea, ¿eso es justicia o no justicia? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ya de hecho, en términos mediáticos, se utiliza mal el concepto, es decir, se hace justicia por sus manos. No se está haciendo justicia, se está haciendo un acto de revanchismo también, ¿no? Que tiene que ver con la instancia, el momento, las condiciones en donde surge eso, que además en general son situaciones más o menos violentas. Por eso lo que tú mencionas, el tema de la temporalidad, deja mucha interpretación. Entonces, ¿qué hace un ciudadano común y corriente que está en la calle y ve un acto que es violento en sí mismo? No le va a decir, señor, Lanza, deténgase, quédese ahí mientras estoy llamando a Carabineros. O sea, el tipo va a querer zafar, ¿no? Entonces, el problema se mezcla en eso. Yo creo que, o en tratar de evitar la contingencia brutal en términos violentos del ciudadano mismo, o tratar de acudir directamente a Carabineros para evitar el proceso, digamos, el enfrentamiento. Eso, sí. Usted hablaba del lenguaje y del uso de las diferentes acepciones que uno tiene de una misma palabra. Seguramente el concepto de justicia para el magistrado y para la defensora es distinto que para usted como sociólogo. Cuando la gente está frente a un delito, ¿cuál es el concepto que usted cree que ellos asocian a la justicia? No, o sea, yo no tiendo a tener un concepto distinto de justicia. Yo creo que la justicia está en un lugar, alojado en un lugar en la sociedad, con instituciones que resguardan por ella. O sea, eso no hay ninguna interpretación distinta. A lo que yo voy es que la interpretación que toma el ciudadano a través de los medios de comunicación, cuando se dice eso es tomar justicia por sus propias manos, yo creo que eso no es cierto, porque eso no es tomar justicia, no es un acto de justicia justamente, ¿no? O sea, para decirlo, el acto de justicia lo puede tomar quien tiene o quien confiere, ¿no?, de alguna manera legalmente esas condiciones y esa forma, digamos, instituida que tiene adscrita, ¿no? A eso me refiero yo. Exacto. Hablando de los imputados, ¿cuáles son los derechos que tiene un imputado desde el inicio no del proceso, sino del inicio del hecho, en el sentido de cuando puede ser detenido, cuando puede ser captado que está cometiendo un delito? Del momento en que es detenido por un ciudadano, que sea colocado a disposición inmediata de la autoridad, en este caso de un policía, en esta conducción no deben aplicarse una fuerza innecesaria, como por ejemplo, si un ciudadano decide intervenir en la detención de una persona mediante la retención y conducción hacia la autoridad y, por ejemplo, aplica fuerza innecesaria o lo agrede, estaríamos frente a un nuevo delito respecto de esta persona, por ejemplo, delito de lesiones.
una vez que es colocado a disposición de la autoridad, debe ser puesto a disposición también del tribunal dentro de las 24 horas siguientes, para los efectos de contar ya con un abogado defensor para conocer el contexto de la detención. ¿Por qué? Porque puede haber un error también en la apreciación de los hechos y no debemos olvidar en este contexto la presunción de inocencia. Y es por eso que es interesante la mirada, ¿no es cierto?, de Cristian, de esta intervención de varias personas, porque puede que un tercero o un cuarto se incorpore, ¿no es cierto?, a esta detención en masa con más personas, pero que en definitiva no actúa pensando en que haya una acción como de reivindicación o de justicia, sino movido por pasiones que no son adecuadas. Hablemos de Justicia es un programa que busca hablar y dialogar sobre temas de importancia para la ciudadanía y por lo tanto también salimos a la calle y le consultamos a la gente algunas consultas relacionadas directamente para que ellos sean los protagonistas de este programa también y le hagan las consultas a ustedes. Vamos entonces a la primera pregunta ciudadana de este capítulo. ¿Qué pasa si le pego a un detenido? Ese puede ser los primeros efectos de análisis que puede realizar posterior, me imagino, a una conducta. Magistrado, lo decía Viviana anteriormente ya, pero ¿a qué se expone una persona que agrede a un detenido en la calle? Sí, también lo mencionó Cristian en su intervención. Lo importante es, porque el concepto de pegar, porque en definitiva, tal como lo dijo Cristian, cuando una persona pretende detener a otro que ve cometiendo un delito, o sea, un grupo de personas, por supuesto que la persona a la cual que va a ser detenida va a poner resistencia. Sí, claro. O sea, no se va a dejar detener, digamos. Y en ese sentido, por supuesto que también se autoriza para efectos de esa detención el uso de la fuerza. Si lo importante es que la fuerza sea racional en relación a la oposición que estaba de la persona que está siendo detenida. Entonces, que es un concepto parecido a lo que se utiliza con la legítima defensa. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, se puede usar la fuerza, pero la fuerza tiene que ser racional para obtener el fin, que es detener, pero no ir más allá. Por lo tanto, sí, en este caso el ciudadano que está efectuando la detención o un grupo de ciudadanos se excede y va más allá de la fuerza racional que se debe utilizar o los medios racionales para la detención de la persona y en definitiva le da una golpiza, se están exponiendo obviamente a una investigación criminal en contra de ellos por el delito de lesiones u otro delito. Cristian, ¿cómo se comporta la masa? ¿Cómo se comporta el grupo? Yo no creo que sea inmediatamente correlacional el análisis. Veo un delito, trato de detener y analizo los efectos que podría tener contra mí. No sé cómo se comporta un grupo masivo en esta actividad. En general sucede siempre lo mismo, ¿no? O sea, el acto no es un acto racionalizado, como bien dices tú, o sea, la proporcionalidad, ¿no? El tema de las proporciones, en términos masivos, se pierde. Uno no puede tener la forma del efecto, ¿no? La condición de efecto que va a tener, digamos, esa desproporción. Por lo tanto, se actúa, es el acto en sí mismo lo que sucede. Entonces, por lo tanto, yo creo que la pregunta va también alojándose hacia otros rumbos, ¿no? Es decir, más bien pensando en cómo este ciudadano o cómo vamos haciendo que las instituciones y la ciudadanía o la sociedad civil también tengan un camino más o menos común, cercano. Siento mucho que en el contexto latinoamericano, chileno de alguna manera también, las instituciones van a un ritmo y la sociedad civil va a otro ritmo. Entonces no hay una cierta empatía para poder alojar sobre todo el crecimiento o el desarrollo de un ciudadano con todas las condiciones de civilidad que requiere, es decir, saber que tiene derechos, que tiene deberes, que no debe cometer excesos, por ejemplo en estos casos. Y eso yo creo que ahí de alguna manera también permite retrotraerse, ¿no? Ahora, también hay que decir de que cuando suceden estos hechos que han sido viralizados, como se llama, ¿no? El término, se observa como hay una cantidad de gente que interviene y empieza a decir inmediatamente, oigan, no, ya basta, ¿no? Y eso también es importante reconocerlo, que no es todo mundo y que no todo mundo está descontrolado. O sea, sucede en el acto mismo, hay 2 o 3 personas que lo hacen, pero el resto también está tratando de intervenir en forma positiva frente a la detención. Yo creo que eso también hay que rescatarlo, o sea, que no es todo mundo y que no es toda la sociedad. No es una horda con un comportamiento único. Que no es un linchamiento. Exactamente. Así como... Sí. Los invito a ver la segunda pregunta. Tengo derecho a un delincuente, detenerlo, filmarlo y subir esa información a las redes sociales. Quiero partir primero con Cristian. La necesidad de viralizar, la necesidad de subir es un comportamiento nuevo que está asociado a la tecnología, me imagino. ¿Qué gana una persona? ¿Qué satisfacción les da generar esta difusión de este material? Después sigo con los aspectos legales que podría tener la difusión.
Bueno, yo creo que la sensación de esta tecnológica que existe es tan brutal, digamos, está tan ensimismada socialmente que se transforman también en vías de acceso y en vías de escape, ¿no? En términos sociales hablando, ¿no? Es una forma de conexión con el mundo, es una sociedad bastante egocéntrica, muy consumista, y por lo tanto el acceso y entender la posesión y el acceso del aparato, que ya son cuestiones, digamos, de cosificación de la sociedad, son elementos que conducen generalmente a esto. Entonces, la sensación es permanente, todo el mundo se auto saca fotos, como se dice, el selfie, ¿no? Todo el mundo hace de todo esto, o sea, no es ajeno al contexto general, para decirlo así. Por lo tanto, parece ser un recurso, ¿no?, permanente en esta relación. Y con esto como que tengo como se llamaba antes, mis 5 minutos de fama, claro. Aquí son 5 segundos, pero de alguna manera tienden un poco también a este mecanismo, ¿no?, de reposición, de ese yo que a lo mejor no alcanza o no accede a todo lo que desea desde el punto de vista de lo mercantil de la sociedad, pero le permite, ¿no?, esta aparatología, digamos, llegar a estos espacios. Claro. En los aspectos legales, le dejo la pregunta hecha que hacía el público, o sea, ¿qué efectos tiene grabar y qué efectos tiene difundir? En principio, yo no veo que se esté cometiendo un delito al grabar y difundir el material. ¿Ya? Va relacionado también con lo mismo que conversamos antes respecto de la proporcionalidad. Porque claro, si tú grabas a una persona en el momento que la están deteniendo y eso lo sube a las redes sociales, esa persona está en un lugar público, digamos, pero sería muy distinto si es que esa persona, por ejemplo, la desnudan completa y le hacen cualquier otro vejamen, claro, y eso lo suben a una red social. También va de la mano con la proporcionalidad de lo que se está haciendo. Sí, una grabación puede ser, por ejemplo, una prueba para un juicio oral o para una audiencia de garantía. Puede ser un medio de prueba. Y aquí viene un punto bastante interesante. Si un ciudadano decide intervenir, porque es una facultad, no está obligado, ¿no es cierto? Quienes están obligados son las policías. Pero si decide intervenir en la detención de una persona que supuestamente cometió un delito y, por ejemplo, se le ocurre recoger evidencia, medios de prueba, estaría contaminando esa prueba y no podría ser válida en un juicio oral. Y en ese sentido, quienes tienen esa labor son las policías. Ahora, respecto de la imagen en sí, que es la pregunta que nos hacen, ¿no es cierto?, en la calle, tal como lo decía el magistrado, en principio no habría ningún inconveniente. Pero si hay una imagen que no es acorde a la dignidad de la persona, le afecta, ¿no es cierto?, en la dignidad y la honra, podría interponer una acción acreditando a lo mejor un daño moral, hay una imagen de por sí, porque lo vuelvo a conectar, todavía no se ha dicho si es culpable o inocente, se debe operar bajo la lógica de la presunción de inocencia. Y quizás, ¿no es cierto?, en una investigación, en un proceso, se determine de que no era responsable y hay un daño en esa imagen de la cual él tendría derecho a tener una reparación. Así es. Vamos con la última pregunta, los invito a verla. ¿Puede el detenido tomar acciones legales después con las personas que lo detuvieron? Pregunta para Viviana, continuamos con la conversación. ¿Puedo acusar a mis captores de lesiones, por ejemplo, de daños si que me alteran, me dañan mi vehículo, si que traté de arrancar? No sé, ¿cuál figuración podría tener desde el imputado, desde el detenido, la ejecución de sus derechos? En nuestro rol de defensores penales públicos no solamente nos corresponde revisar y analizar de que una detención esté ajustada a derecho en el sentido de que hay un hecho que puede ser constitutivo de delito y hay evidencia o alguna circunstancia de participación, sino que esta detención sea acorde, ¿no es cierto?, a la dignidad de las personas. Y, por ejemplo, si hay un detenido que sufrió algún tipo de lesión, nosotros lo asesoramos y le hacemos la consulta. Usted puede denunciar esta agresión y efectivamente esa persona detenida puede hacer la denuncia respecto de sus captores, si lo golpearon, si lo amanatearon de tal forma que le provocaron alguna lesión, lo degradaron, también puede perfectamente interponer una acción. Sí. Quiero seguir dialogando específicamente sobre, en este caso, el detenido, el retenido. ¿Cuál es el comportamiento que tiene una persona
al verse sorprendida, ¿cierto?, cometiendo un delito. Partimos de la base en el ejemplo del laboratorio que es culpable, o que fue en fragancia real, ¿ya? Y con el hecho concreto. De ejercer sus derechos cuando se ve sorprendido por la masa, se ve detenido y se ve con videos en contra. Quiero decir, porque hemos conversado tanto con Viviana como con Alejandro, es que efectivamente tienen derecho y se puede haber vulnerado en algún minuto con estas detenciones ciudadanas, pero ¿qué fuerza o qué intención o qué interés podría tener un detenido de hacer valer paralelamente también su derecho frente a este minuto? Entiendo que la gente puede pensar, me pillaron, me sorprendieron, es parte de la regla de la calle. ¿Cómo se entiende una persona frente a este fenómeno? Bueno, eso hablaría de un código de honor, ¿no? Claro. También, que de alguna manera supongo que deberá existir en todo ámbito. Pero yo creo que generalmente ese tipo de situaciones, el tema de la sorpresa, se actúa, vivimos una sociedad que está bien, ¿cómo se dice?, observada, para decirlo bien concretamente. Una sociedad que, sobre todo en Santiago, que cada vez que se instalan cámaras de seguridad, hace sentir segura a las personas, que es una cuestión bastante curiosa, o sea, que el aparato tecnológico tienda a suplir, digamos, lo que uno debiera hacer, digamos, como comportamiento social, digamos, etcétera, ¿no? Y eso lleva a preguntas como, bueno, ¿y ese ciudadano sabe sus derechos, sabe sus deberes? ¿O solamente este individuo que está cometiendo delitos se los conoce, digamos, ¿no? Porque eso sería también bastante peculiar, que solamente él se sepa el decálogo, ¿no? Claro. Sino que también todo el mundo se lo sepa. Es decir, que la forma y el radio de acción posible entre deber y derecho sea una cuestión masiva, o sea, que sea ciudadanizada en ese sentido. Yo creo que ahí nos falta trabajo que hacer en términos generales a toda la sociedad, por todos los ámbitos, por todos los ángulos, educacionalmente, ¿no? La formación, ¿no? De construir individuos, ciudadanos futuros que tengan una panorámica sobre, no solo eso, las instituciones que puedan, digamos, de alguna manera estar encima o a las cuales me puedo cobijar, ¿no? Esta cosa de estar continuamente teniendo en consideración instituciones que puedan ser de un cierto modo represivas, entre comillas, y me hagan sentir seguro por ello. O sea, yo creo que hay que cambiar un poco el switch sobre esa base y tender a una apreciación de la institucionalidad un poco más amplia. Es decir, que el ciudadano crezca con las instituciones y las instituciones con los ciudadanos. Cristian emplaza a las instituciones. Tenemos una defensora regional en este caso, de Metropolitana Sur, y también tenemos a un juez. También quiero colgarme dos respuestas de Cristian. Una es la que nos dio recién sobre el acompañamiento que las instituciones hacen con la ciudadanía, y otra de los tiempos distintos que puede tener el proceso penal y los tiempos de la ciudadanía, los tiempos de la instantaneidad de la calle. ¿Los plazos y los tiempos son razonables para cubrir los derechos también de las personas? O sea, que, como lo explicaba Alejandro, que un detenido tenga no más allá de 24 horas para ser puesto a disposición, tiene que ver también con los derechos que ellos y las víctimas tienen en torno a los plazos de investigación, a que la policía entregue los antecedentes que puedan recopilar, que el magistrado también pueda conocer en la audiencia al respecto. ¿Qué opina usted de los tiempos judiciales comparados con los tiempos reales de la ciudadanía? A ver, en primer lugar, siempre los tiempos reales de la ciudadanía son distintos a los judiciales, y jamás la ciudadanía quizás va a entender los tiempos judiciales. En mi opinión, los tiempos judiciales hoy día son tiempos razonables. Una vez que se instauró la reforma procesal penal, los tiempos que hay desde que la persona es detenida hasta que es puesta a disposición del juez de garantía, control de detención, investigación, y que llega a un juicio oral y se dicta una sentencia, son tiempos razonables. Están dentro de un estándar, digamos, a nivel mundial absolutamente razonable, pero eso, por supuesto que nunca van a ser los tiempos de la ciudadanía, porque en definitiva la persona que es víctima de un delito, por una cuestión normal, va a querer justicia al día siguiente. Entonces ni siquiera de repente la ciudadanía entiende que esa persona pueda, por ejemplo, quedar con medidas cautelares que no son la prisión preventiva en tanto se investiga. Porque la ciudadanía lo que quiere es que la persona esté condenada y quede, digamos, presa ya. Entonces no se entiende, digamos, el tiempo judicial que debe tener para que haya una investigación adecuada, para que se resguarden los derechos tanto del imputado como de las víctimas, como para que en definitiva llegue un juicio oral, se presente la prueba y se dicte una sentencia. Pero en sí los tiempos son razonables. Viviana, quiero invitarla a hacerse cargo del acompañamiento de las instituciones. La Defensoría Penal Pública, ¿cierto?, es la institución mandatada por ley para defender a las personas, ¿cierto?, dentro del proceso penal. ¿Cómo se relacionan con la ciudadanía ustedes? ¿Cómo generan ese acompañamiento, esa información, o directamente se trabaja con el imputado detenido?
tenemos un rol que a veces es difícil de comprender por la sociedad, porque ellos, en definitiva, la víctima, ve como, ¿no es cierto?, en la contraparte, el enemigo, a este defensor que está, ¿no es cierto?, asumiendo la defensa. Pero nuestro rol no es la defensa de delito, nuestro rol es defender a personas que, ¿no es cierto?, pueden que hayan cometido un error o puede que sea un error su detención. Y ahí está nuestra labor fundamental y justamente fortalecer, robustecer el sistema de que si se determina que una persona es responsable, se respetaron todos los principios, el debido proceso, que efectivamente esa prueba que se recogió, que determina la responsabilidad, es más allá de toda duda razonable. Y en ese sentido yo creo que una sociedad es más sana si piensa que es mejor no tener bajo ningún aspecto un inocente con una condena que no le corresponde que por ejemplo, un culpable sin condena. Exactamente. Quiero invitarlos a continuación a un espacio muy breve en donde situamos en cifras la conversación, situamos en antecedentes numéricos algunos datos sobre lo que estamos hablando de detenciones ciudadanas. El 2014 se viralizaron 8 videos de detenciones ciudadanas. 4 de estas acciones se registraron en Iquique. Ninguno de los detenidos interpuso una denuncia sobre sus captores. Las limitaciones a la libertad individual solo pueden fundarse en el principio de reserva judicial. Estamos de vuelta, ya vimos estos antecedentes. 8 videos subidos y masificados y viralizados enormemente. Quiero partir con Cristian esta última etapa del programa con el uso que los medios de comunicación le dan, porque ya hablábamos de la tecnificación de la sociedad, ¿cierto?, con los recursos tecnológicos, pero de ahí a que medios de comunicación masivos, de circulación nacional y de llegada nacional, tomen esto como un hecho noticioso y lo levanten solo por la calidad de la grabación y del contenido, ¿cierto? ¿Y cuál es la interpretación que podríamos darle dentro de este fenómeno ya nacional? Bueno, McLuhan decía que el medio es el mensaje al final, ¿no? O sea, está importando re poco al final lo que está en el contenido mismo, ¿no? Sino que el efecto que provoca y la situación de masividad que está conectada con eso. Ya dijimos, una sociedad bastante mediatizada, qué sé yo, instrumentalizada, pero aparte de eso hay ciertas responsabilidades precisas, porque cuando nosotros decíamos hace un rato hablando de instituciones, ¿sí?, pensamos solamente que las instituciones son las instituciones del Estado. Las gubernamentales. No, las instituciones están en todas partes. Entonces tenemos que asumir que en la universidad hay institución, de que en la esquina hay otro proceso institucional, o sea, por todos lados hay distintas formas de institución. Y los medios de comunicación también son una. Y también tienen una responsabilidad y también tienen que, dentro de su proceso editorial, saber hasta qué punto y hasta qué nivel. Y sabemos que en general los medios de comunicación que uno ve o que digamos, el común puede ver, acceder, digamos, que no es por cable y todo eso, son canales que tienen los noticiarios a este tipo de circunstancias. Es decir, son más sabrosas, así como programas, ¿no?, que tienden a intervenir esa sensación de inseguridad que pueden provocar otras condiciones y otras variables de la sociedad que están asociadas, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces, los medios no pueden seguir manifestándose con media hora de asesinatos, ¿no es cierto?, y cosas así terribles, y después pasar a media hora de fútbol y unos micro espacios, ¿no es cierto?, sobre cuestiones internacionales que vuelven a ser tan violentas. Entonces, la sensación de violencia en un país que tiene entiendo yo, no sé si los más bajos, pero una media bastante interesante y baja, digamos, con respecto a América Latina, se vive como si fuera, no sé, no lo quiero decir peyorativamente, yo vivía allá, pero como México, ¿no?, la situación que se vive hoy día. Y no lo es, pero pareciera ser. Entonces, ahí hay una responsabilidad de los medios. Hay otras instituciones que están ahí, que también tienen un carácter político, y en el político me refiero no a lo ideológico, sí, sino a lo político, que la ciudadanía, de la polis, también son parte de la polis. Sí. Viviana, también veíamos en estos antecedentes que entregábamos que ninguno, por lo menos de los 8 casos con mayores vistas en YouTube, ninguno de ellos ha denunciado un hecho y ninguno de ellos ha tratado de hacer acciones legales en base a eso. ¿Es un comportamiento, a su juicio, normal dentro de este fenómeno? No sé si a usted le ha tocado particularmente defender en algún caso de estos, pero es un fenómeno que podría entenderse como lógico, que ellos no denuncian.
Caso a caso, en realidad, sería interesante conocer cuál fue la motivación por la cual no se hizo la denuncia, pero podríamos entender que no tiene la precisión para decir el nombre y apellido de la persona a la cual efectivamente dirigir esa denuncia. Quizás eso pudiera ser una de las respuestas. Otra respuesta es que ya con la situación vivida y con el haber, ¿no es cierto?, enfrentado esa agresión, no quiere volver a tener un contacto con las personas que lo detuvieron. También puede ser una explicación. La verdad es que habría que analizar caso a caso. No me ha tocado la experiencia de asistir a una persona en estas características. Hablemos de justicia, una nueva apuesta del canal de televisión del Poder Judicial que buscó lo que ustedes acaban de ver en la última media hora: dialogar, conversar, conocer las opiniones de expertos y diferentes actores del mundo relacionado con la administración de justicia. Quiero agradecerles a los protagonistas de este capítulo: Alejandro Huberman, juez titular del Sexto Tribunal de Justicia Oral Penal de Santiago, muchas gracias por participar. Gracias. Viviana Castel, defensora regional metropolitana sur, lo mismo, muchas gracias. Gracias por la invitación, lo he pasado muy bien en este espacio de conversación, lo cual es muy sano, ya que damos a conocer nuestros puntos de vista a la sociedad en general, a la comunidad. Y por último, Cristian Jiménez, sociólogo, académico e investigador universitario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Desde el Salón de Honor de la Corte Suprema, sin duda un lugar emblemático, el Poder Judicial se abre a la comunidad, se abre a la ciudadanía en temáticas de interés y también en un lenguaje sencillo para que todos los chilenos puedan conocer más sobre la administración de justicia. Muchas gracias y nos reencontramos en un próximo capítulo.